radio de Martín Grande. Ya llega Salta Agropecuaria, con la conducción de Germán Salomón. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos dando inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria. Julieta Pedroso, muy buenos días. Muy buenos días, Germán. Qué linda mañana para compartir hasta las 9 de la mañana con toda la información relacionada al campo. Seguimos en Salta Agropecuaria y ahora vamos a hablar de un tema que a mí en lo particular me interesa muchísimo por distintos aspectos y tiene que ver con el tabaco. Esta semana, dicho sea de paso, hemos hablado mucho sobre el tema tabaco porque en distintos ámbitos legislativos, tanto acá en la ciudad capital como en el Congreso de la Nación, hubo distintas sanciones de distintos proyectos que tienen que ver con el consumo de tabaco. Pero hay algo realmente importante y que lo hemos destacado permanentemente en esta radio y también en nuestro programa, y está relacionado íntimamente con el cultivo de tabaco, con la producción, lo que significa este cultivo desde el punto de vista económico, social, para el país, para la provincia de Salta y particularmente para el Valle del Lerma. Y bueno, y de todos estos temas queremos hablar en la jornada de hoy, y es por ello que hemos invitado, y ya están con nosotros en el estudio, el doctor Gonzalo Villagrán, que es el presidente de la Comisión del Museo de Tabaco de Chicoana, y también el ingeniero Marcelo Rodríguez Faraldo, que es el vicepresidente de esta comisión, pero también lo conocemos a él por ser el director de la Estación Experimental Agropecuaria Salta del INTA, y ambos, independientemente de su profesión y de su actividad, están dedicándose a algo que yo creo que es realmente interesante, importante, y es lo que queremos destacar hoy. Es la posibilidad que nos están dando a todos los salteños y a todos aquellos que quieran interesarse de conocer la historia del tabaco en Salta, del cultivo del tabaco en Salta, que obviamente siempre está relacionado con otros lugares, porque el tabaco no apareció de manera espontánea en Salta, vino de otros lugares, hay gente que ha contribuido a todo esto, y el objetivo que tiene toda esta movida es que en algún momento se pueda concentrar en un solo lugar una síntesis de todo lo que es la producción tabacalera, y esto es lo que denominamos el Museo del Tabaco. Bueno, muchas gracias Gonzalo, Marcelo, por estar presentes con nosotros aquí en Salta Agropecuaria, y por supuesto saludarlos y felicitarlos por esta iniciativa que creo yo que es muy interesante y muy importante que la podamos destacar y la podamos de alguna manera ya vislumbrar como que es posible que se realice y que se haga a corto plazo, ¿no? Seguro. Muchas gracias, Germán. Muchísimas gracias, chicos, por recibirnos. Y realmente es como decía, vos hiciste una introducción espectacular, realmente, de lo que, una síntesis más o menos de lo que venimos haciendo con Marcelo y con otra gente que nos acompaña, porque es bastante la gente que nos está acompañando. Y bueno, y que este proyecto tenga su fruto a muy corto plazo, y con las actividades que estamos realizando ahora, ya estamos viendo que la gente se está, estamos teniendo una aceptación con esto y una adhesión de la gente que realmente es increíble. ¿Y cómo nace la idea de empezar a recopilar todo este material para armar la historia, los antecedentes del tabaco, del cultivo de tabaco en Salta? Bueno, esta idea parte de un grupo humano, principalmente de Chicoana, tratando de recopilar toda una riquísima historia que está presente en la zona. Y cuando hablamos de historia, no solamente estamos haciendo referencia a datos históricos que están contenidos en documentos, que muchas veces son de tipo académico, sino en este caso recopilando una historia viva que está presente en todas las familias, en todas las personas normalmente que han participado de una comunidad tabacalera. Y dentro de esto hay que destacar que el cultivo de tabaco ya tiene muchos antecedentes en la Argentina y en Salta, y estamos remitiéndonos prácticamente a los primeros años del siglo pasado, en 1900 y algo, ¿no es cierto? ¿Cómo nace el tabaco? ¿Cuándo llega la planta? ¿Cómo nace el cultivo ya desde el punto de vista comercial acá en Salta? Sí, cuando normalmente se habla de historia de tabaco, por allí nos remitimos a la parte de historia comercial, empresarial, que principalmente se desarrolla con mucha fuerza a partir de la década del año 30, de 1930. Pero la historia del tabaco es muchísimo anterior, o sea, es riquísima toda la experiencia tabacalera del norte argentino. O sea, en la época colonial existió lo que se llamaba el estanco del tabaco,
que era un monopolio colonial sobre todo lo que era la parte de producción, comercialización de tabaco. Y ya desde aquella época se remiten las disputas entre las diferentes provincias, o sea, han habido prácticamente guerras del tabaco entre Tucumán, Salta, Jujuy, justamente por ser el centro del monopolio colonial que concentraba tanto la producción y comercialización del tabaco. Y el tabaco en Salta está enriquecido obviamente por las familias que han participado históricamente en el cultivo, en la producción, en todo esto, y hay familias íntimamente vinculadas al tabaco, e incluso hay nombres vinculados al tabaco que no están en una zona que nosotros habitualmente consideramos tabacalera, como por ejemplo el ingenio Tabacal. ¿Cómo se llama ingenio Tabacal? Un ingenio que no está íntimamente vinculado a lo que nosotros hoy conocemos como zona productora de tabaco. Sí, la creación del ingenio San Martín del Tabacal es anterior al gran auge del tabaco en el Valle del Lerma, pero de todas formas también es como que llama la atención su nombre, y su nombre en cierta forma también está ligado al hecho de que el origen tabacalero en el Valle del Lerma está ligado a familias que justamente fueron las dueñas de San Martín del Tabacal, o sea, la familia Patrón Costa. Tengamos en cuenta que la parte sur del Valle del Lerma, principalmente la zona de las Moras, ¿no es así?, estaba justamente en poder de la familia Patrón Costa, lo mismo que la finca Luracatao, en la zona del Valle Calchaquí. Entonces como que marcan un triángulo muy interesante ahí, donde gente de la zona de la montaña participaba de la explotación tabacalera, y a su vez también había toda una migración entre el área tabacalera y el área cañera. Entonces es llamativo todas las vinculaciones que existen entre tres zonas productivas totalmente diferentes. Bueno, también existe algo parecido con la familia Liac, o sea, la familia Liac también participó de la experiencia tabacalera de la finca Calvimonte. En ese sentido, la familia Liac, que estaba ligada a todo lo que es la parte de la explotación cañera, también tenía vinculación con la parte tabacalera. Bueno, realmente entiendo yo que hay mucho para decir y para poder conocer de lo que es el cultivo de tabaco. Incluso ha llamado mucho la atención y mucha gente ha disfrutado y ha visto una aproximación a lo que puede llegar a ser el Museo del Tabaco, y que fue una exposición fotográfica muy interesante que se pudo ver justamente en la fiesta del tabaco allí en Chicoana el 1 de agosto pasado, y nosotros acá estamos reviviendo algunas de las fotografías de esta muestra. Gonzalo, ¿cómo nació particularmente ese hecho y qué es lo que se pudo ver? ¿Qué relatan esas fotos que están allí contempladas? Bueno, lo que quisimos hacer en las diferentes reuniones que estamos teniendo de la Comisión del Museo del Tabaco es no quedarnos trunco en que esperar la edificación de lo que sería el museo, y nos planteamos actividades, objetivos. Entonces, un par de meses atrás dijimos, bueno, una de las primeras actividades las podríamos realizar conmemorando, ¿cierto?, la fiesta provincial y nacional del tabaco que se da en Chicoana, y empezar ya con la primera actividad. Y se nos ocurrió hacer una muestra fotográfica de antiguos moradores del pueblo, de la fiesta, de las actividades tabacaleras, de las festividades, de los desfiles, de las antiguas reinas. Y bueno, y en esto participó muchísimo nuestro querido investigador chicuanista y recopilador, que es Marcelo Villagra, que es una persona que se está dedicando muchísimo a estudiar las familias de Chicoana, y ya está por el año 1600 más o menos de familias de Chicoana, así que nos ayudó muchísimo en la recopilación fotográfica, la digitalización, porque primero estábamos pensando en hacer una exposición de alrededor de 160 fotos y terminamos haciendo una exposición de 470 fotografías, con todo lo que implica, ¿no? El armado de los marcos, hacer en todo la relación que tiene el tabaco con la gente, la comunidad, y realmente salió un espectáculo porque tuvimos la participación de historiadores de la zona y armamos armamos dos carpas en las cuales mostramos primero el nacimiento de lo que fue los documentos más antiguos de la época, datan del año 1500, la restitución de las tierras al cacique Calibay, actas de bautismo tanto del coronel Luis Burela como de Güemes, del coronel Rojas, que son todos personajes relacionados
relacionados con Chicuana, de Sinforoso Morales. Entonces, empezaba ahí la muestra y después seguía la muestra con la actividad tabacalera de, como decía Marcelo, de 1920 y pico hasta el 40 y pico, que fue cuando vino John Roy Whittington, mandado por la BAT, por la British American Tobacco, para comercializar el tabaco en la zona, en Estación Subiría. En esa época no se conocía el carril como tal, sino se conocía la zona como Estación Subiría. Así que realmente fue una muestra espectacular, se despertaron muchas sensaciones, se tocó la memoria emotiva del pueblo, y realmente fue una muestra espectacular de 3 días que tuvimos la presencia hasta el gobernador de Salta, ¿no? Y muchos ministros, que realmente nos sentimos muy contentos por la primera actividad que se realizó. ¿Y cuáles son las otras actividades? Ya que, bueno, vos mencionabas la primera actividad que tuvo un muy buen rédito, ¿no? Por parte de la gente de Chicuana, toda la gente que se acercó también a compartir de esta muestra fotográfica de la historia del tabaco. ¿Cuáles serían las próximas actividades? Bueno, eso lo estamos armando y seguramente nos están escuchando vía internet, como su radio se escucha en todos lados. Y queremos hacer una actividad antes de fin de año, y seguramente va a tener que ver con la relación del tabaco y la familia, con la relación del tabaco y la gente que trabajó, ¿no es cierto?, de la zona, porque nosotros tenemos una historia muy rica en el pueblo, y nosotros siendo de Chicuana, y bueno, Marcelo también tiene su relación familiar en el sector, y es recalcar los antecedentes que tiene Chicuana. ¿Y por qué nosotros queremos hacer un museo de esta característica, un museo comunitario, un museo que sea más bien del pueblo, de la gente, y por los antecedentes que tiene? Tenemos los 2 productores más grandes del mundo, tenemos ciertas cosas que Chicuana, en la zona de Chicuana, en los diferentes parajes, las diferentes variedades de tabaco que se dan para hacer las mezclas, los blends, que son realmente muy reconocidas a nivel internacional, ¿no?